Hola, en TikTok hay 1.000 millones de usuarios activos que utilizan esta plataforma para divertirse, para entretenerse, para aprender, para crear contenidos. Y lo ideal de este encuentro hoy es saber cómo disfrutar una mejor experiencia teniendo en cuenta todas las funcionalidades, todas las herramientas que ofrece TikTok en cuanto a seguridad y a privacidad. Y especialmente en el caso de los menores. Estamos pensando en esas familias o en los docentes a los que les servirá tener esas pautas en cuanto a privacidad y seguridad para acompañar a los menores y también para aprender. Bienvenidos a esta charla en directo que nos vamos a, entre todos, formar y entender un poco de esas herramientas en esta charla, como os digo, permitidme que os trate de tú, en la que vamos a hablar de bienestar digital, pautas positivas y responsables en TikTok. Y analizaremos todo esto gracias al apoyo de la ONG Fundación Cibervoluntarios, que cuenta con más de 2.400 personas cibervoluntarias y colabora con 1.500 instituciones para romper esa brecha digital y promover el uso de la tecnología de forma responsable por parte de la ciudadanía. Y la Fundación Cibervoluntarios, junto con TikTok España, ha puesto en marcha, ya os lo comentábamos, en la conexión que hicimos hace unas semanas, ha puesto en marcha Campus TikTok, un programa de alfabetización digital para adolescentes, familias y docentes. Y el objetivo es que la comunidad más joven de TikTok aprenda a expresarse, también a divertirse, a crear contenidos de forma segura y responsable y que descubran todas las oportunidades que ofrece TikTok como plataforma de educación y de aprendizaje. Empezamos así la segunda de estas 3 charlas abiertas y online dirigidas especialmente a familias y a docentes, en las que hablaremos sobre estas pausas positivas y responsables de TikTok. En la primera sesión, si recordáis, fue el día 25 de enero. Hablamos con 2 creadores, con Fátima Martínez y con Pau García Milá, sobre su experiencia como creadores de contenidos en TikTok, cómo se utiliza la comunidad más joven, cómo utiliza esta plataforma y cómo pueden aprovechar su potencial, tanto las familias como la comunidad educativa. Si os la perdisteis, sabéis que la podéis ver de nuevo en la web campustiktok.com. Esta sesión de hoy es la segunda. Habrá una tercera sesión que hablaremos de TikTok como herramienta educativa y de aprendizaje. Será a partir de las 4:30 de la tarde del miércoles 29 de marzo. Pero vamos a presentar ya a las 2 invitadas de la sesión de hoy. Nos acompañan Laura Cuestacano, ella es profesora adjunta de Comunicación y Marketing Digital en la Universidad Camilo José Cela de Madrid, responsable de Estrategia Digital del Servicio de Prevención de Adicciones de Madrid Salud. Además de colaborar habitualmente con varios medios de comunicación, está especializada en la formación a familias, docentes y menores para el uso seguro y saludable de las pantallas en educaciondigitalparafamilias.com. Consejos para, como os digo, poder acompañarles, guiarles y orientarles, porque ellos, por mucho que tengan esa destreza manual, esa destreza para poder usar los dispositivos, no van a tener el autocontrol y la madurez y la responsabilidad que tenemos nosotros los adultos. Y nos acompaña también Ángela Blanco, ella es manager de vídeo de Webedia, que aglutina webs tan conocidas por todos como Sensacine, Directo al Paladar, 3D Juegos y Shataka. Y precisamente en Shataka, la web especializada en tecnología, Ángela es creadora de contenido en su canal de TikTok, que ya cuenta con 1.700.000 seguidores. Vamos a ver uno de estos vídeos. En tu móvil puede que no estés totalmente protegido. ¿El qué? Desactivar el wifi cuando sales de casa. Y no tienes que hacer esto por gastar menos batería. El verdadero problema está relacionado con la seguridad. Si lo piensas, estar buscando constantemente redes a las que conectarte o incluso llegar a conectarte a ellas cuando no requieren de ninguna contraseña es un poco cuestionable, porque estás dejando una puerta abierta a la vulnerabilidad de tu seguridad. Así que hay que hacer 3 cosas para estar más protegidos. 1. Desactivar la búsqueda de wifi cuando estés fuera de casa. 2. Eliminar todas las redes inalámbricas a las que te hayas conectado que no conozcas. Y 3. Si quieres conectarte a una red pública, hazlo desde una VPN. Y así estarás totalmente seguro. Como veis, vamos a aprender mucho hoy. Lo primero, daros las gracias a las 2 por estar con nosotros. Gracias a vosotros.
Gracias y bienvenidas. Porque Laura y Ángela lo que van a hacer es contestar a unas primeras preguntas en esta charla, que va a durar en total 1 hora, pero también vamos a abrir todos nuestros canales para que les formuléis las preguntas o las reflexiones que queráis. Y lo vamos a hacer a través de YouTube de Fundación Cibervoluntarios. Podéis enviarnos vuestras preguntas en el chat del directo. Si estáis viendo esta sesión por Facebook o LinkedIn, podéis enviarnos vuestras preguntas en los comentarios del directo. Y vamos ya para, en este bloque, empezar con las preguntas, que es lo que nos interesa de nuestras invitadas, sobre cómo criar a los menores en el uso seguro y responsable de TikTok. Lo primero que me gustaría recordar es que TikTok es una plataforma de contenido para mayores de 13 años. Es sin duda una de las plataformas lógicamente preferidas por los adolescentes, pero cuando es utilizada por menores, lo que es muy importante tener en cuenta es que familias y docentes tenemos que ganarnos la confianza para acompañarles en el uso de esta plataforma para que su experiencia sea positiva y sea también segura. Restringir comentarios, poner, por ejemplo, el perfil en privado, no aceptar mensajes que sean enviados por personas desconocidas. Son solo algunas de las funcionalidades que nos ofrece TikTok para proteger la seguridad y la privacidad. Vamos a empezar, antes de esas preguntas, viendo algunos consejos. Pues soy Ángela y os vengo a contar cosas que debes saber para estar seguro en TikTok. Porque no dejarías que alguien viera todo lo que haces en tu vida real, pues en TikTok pasa lo mismo, que tienes que estar al tanto de quién puede ver tu contenido. En la configuración de privacidad puedes poner tu cuenta privada, así solo quien tú apruebas pueden ver tus vídeos. O también puedes decidir el nivel de privacidad de cada uno de tus vídeos cuando los subes de manera individual. Es importante verificar la configuración de privacidad de vez en cuando para ver que estás de acuerdo con quién puede ver tu contenido. Y tranqui, lo puedes cambiar siempre que quieras. Así que un besazo enorme y espero que os haya servido este vídeo. ¡Mua! Voy a empezar preguntándole a Laura, como experta en formación para docentes, para menores, para familias, sobre ese uso seguro y saludable de las pantallas. ¿Por qué crees que es tan importante acompañar a los menores en el uso de una plataforma como TikTok? Pues en el uso de una plataforma como TikTok y en todas, en general. Tú decías además que la edad mínima para usar TikTok es 13 años, pero además en España sabemos que los menores de 14 años no pueden tener presencia también en aplicaciones y plataformas. Por tanto, entra dentro de lo que llamamos la mediación parental, es decir, dentro de la patria potestad que tenemos los progenitores, como padres y madres de los menores, les debemos salvaguardar y proteger a la vez que educar, y ya la educación digital es una parte más dentro de la educación que debemos darles. Por tanto, dentro de esa mediación digital o mediación parental debemos acompañarles, sobre todo en edades tempranas, porque por mucho que con 14 años, 13-14 años puedan tener presencia ya en las redes sociales o en plataformas, sin duda, como en el vídeo que habéis puesto cuando me habéis presentado, este término que acuñó Mark Prensky en el 2001, que hablaba de esos nativos digitales, la verdad es que lo hemos ido trayendo a lo largo de las décadas, pero lo hemos malinterpretado, o por lo menos lo que él quiso decir en estos momentos, en los principios de los años 2000, porque sí que les hemos dado a este concepto de nativos digitales, a estos niños nacidos con la tecnología, pues esa destreza, como hablaba en el vídeo, que parece que saben más que nosotros porque han nacido con la tecnología, pero evidentemente ni tienen esa capacidad de autocontrol como tenemos los adultos, ni tienen adquiridas las competencias digitales necesarias para poder actuar y para poder tener una actividad en el entorno digital con responsabilidad y con madurez. Por tanto, nosotros, los padres, que somos el primer agente que está con ellos, somos los que tenemos que acompañarles y orientarles y supervisarles, sobre todo en las edades más tempranas, cuando empiezan a tener los primeros dispositivos y empiezan a tener presencia en aplicaciones o en plataformas. El objetivo al final tiene que ser que tengan una autonomía digital, es decir, poco a poco ese acompañamiento y esa supervisión irá disminuyendo según vayan adquiriendo estas competencias necesarias y veamos que realmente ya van adquiriendo esta madurez y esta responsabilidad para que ya pues, ellos mismos puedan tomar sus propias decisiones, pero siempre con el conocimiento y, por supuesto, siempre con este acompañamiento que, porque al final somos sus padres y siempre tenemos que estar ahí. Y como madre y muchos de
los que nos estarán viendo como docentes o como padres, por supuesto, entendemos que eso es lo que hay que hacer. Mi siguiente pregunta es el cómo. ¿Cómo lo hacemos para que un adolescente, un menor de edad, no sienta que eso es una censura a su vida? ¿Cómo hacemos para que ellos también vean la parte positiva de estas medidas por su bien y para su seguridad? Pues mira, te digo dos cosas. Algo también que me ha funcionado a mí, que a lo mejor puede funcionar a muchas familias. Lo importante es empezar a hablar de tecnología antes incluso de dar los dispositivos tecnológicos y antes de que empiecen a tener presencia en las propias plataformas. Es decir, no hay que esperar a que tengan 12 años, 13 años y que ya le demos ese primer smartphone o que ya les hagamos un perfil en TikTok, sino tenemos que empezar a hablar de tecnología con ellos sobre lo bueno de la tecnología y también los posibles riesgos, por supuesto, como cualquier herramienta tiene riesgos desde pequeños, desde la infancia, que sepan y que estén acostumbrados ya a vernos a nosotros con tecnología, el uso que hacemos nosotros de la tecnología responsable y saludable, nosotros que tenemos que ser los primeros referentes para ellos, por supuesto, con tecnología y sin tecnología, y luego también diferenciar entre lo que es supervisar y acompañar de lo que es espiar. Es decir, acompañar y supervisar es educar. Y si eso lo hacemos en un clima de confianza y de conversación, ellos entenderán el por qué, por ejemplo, les ponemos unas normas y límites y por qué en edades tempranas, como veremos luego posteriormente, utilizamos controles parentales. Si espiamos, simplemente no estamos educando. Y entonces no lograremos ese clima de confianza con ellos con nosotros y nosotros con ellos. Y entonces no estaremos logrando nada, no estaremos educando. Entonces, primero, nosotros somos los primeros que tenemos que entender que no tenemos que espiar a nuestros hijos, tenemos que educarles. Y la educación se consigue conversando en casa, hablando con ellos en casa. Habrá cosas que seguramente no nos gusten, por supuesto, con muchas cosas de las que somos padres y que al final vamos a oír y vamos a escuchar, pero hay que hacer esa escucha activa y sin criticar, sabiendo que tenemos que estar ahí para apoyarles y, por supuesto, para aconsejarles. También en algún momento, por supuesto, para regañarles, por supuesto que sí. Pero en eso consiste la educación y ser padres. Y además es una parte de nuestro trabajo del que hablaremos más adelante y que sin duda nos queda también a muchos mucho por hacer. Sí. Y en tu caso, Ángela, sobre todo como experta y trabajando para un medio en tecnología como Shataka, ¿por qué crees que es tan importante cuidar la seguridad y la privacidad? Yo creo que muchas de las cosas que ha dicho Laura, como es normal, ha dado totalmente en el clavo. Yo creo que tiene mucho sentido que hoy estemos aquí para hablar de seguridad en TikTok, pero en general de seguridad en Internet y de ciberseguridad, porque parece que tenemos muy asumido que con el cambio de la digitalización un niño viene con un iPad o con una tablet debajo del brazo, ¿no? Es muy patente, lo tenemos todos a la vista, pero se nos olvidan las consecuencias que hay de esto detrás, ¿no? Eso, como es muy visible, muy factible, lo tenemos muy asumido, pero quizá no somos tan conscientes de que los riesgos y las diferentes dificultades que antes eran muy lógicas, pues un ataque que podías sufrir en tu vida era que te robaran la cartera, que tuvieras un atraco, cualquier cosa más físico que puedes palpar, ahora mismo está en otro rango, en otro nivel y que, como no vemos, quizá no somos tan conscientes o no tomamos tantas medidas ante ello. Y, sin embargo, dado que las nuevas generaciones nacen con esta tablet debajo del brazo, pues vamos a acompañarles y vamos a ser nosotros mismos los que perdamos un poco el miedo a estar en estas redes sociales, porque yo creo, y hablaremos ahora de eso, que también para nosotros adultos, padres, docentes, etcétera, es muy positivo y que tienes que estar ahí para poder acompañarlos a ellos y entender un poco cuáles son las bondades y las dificultades de estas redes, pues que estés ahí y que entiendas que esa ciberseguridad es necesaria y cómo tienes que hacerla. Y yo creo que sobre todo hay un miedo a lo desconocido, a no saber actuar, a no saber cómo funcionan estos límites parentales o cómo funcionan las redes sociales en general, que es lo que nos supone una barrera, pero que si poco a poco te vas imbuyendo, es una herramienta que tienes que utilizar, esta ciberseguridad, para el pro tuyo y, en este caso, de los menores. A mí me parece que una de las cosas más positivas de esta charla es que podamos intercambiar, vosotras especialmente, vuestras experiencias personales. Entonces, quería saber, en tu caso, Ángela, ¿cómo aplicas estas herramientas en cuanto a seguridad y privacidad como creadora de contenidos? Claro, yo aquí os puedo hablar en dos rangos, ¿no? Porque yo tengo muy dividido y luego también hablaremos de eso, ¿no? De también dividir el tiempo que pasas en la pantalla y fuera, perdón que me adelanto,
pero yo tengo muy dividido lo que soy yo como usuaria en este caso de TikTok, que soy una usuaria bastante potente, que usa bastante y tiene bastante tiempo de uso. Y otra cosa es el uso que hago yo de la aplicación como creadora de contenido. Lógicamente, como habéis dicho y hemos visto aquí, yo trabajo en Sataka, que es un perfil muy potente, que tenemos 1,7 millones de seguidores. Entonces, pues ahí no tenemos tantas herramientas de privacidad, porque en este caso es un medio de comunicación que lo que nos interesa es llegar a cada vez más gente, ¿no? Pues, lógicamente, no tenemos el perfil privado, ni tenemos muchas de las funciones y herramientas que tiene TikTok a disposición, pero otra cosa es lo que uso yo como individuo, que yo quiero que parte de mi vida sea privada, veo las partes súper positivas a esto y luego hablaremos más en ello, pero que entonces sí que uso herramientas de TikTok y de otras redes sociales para tener un mejor uso, un uso más positivo y más controlado y yo poder tener vida más allá de una pantalla pequeña en un móvil. Que hay mucha vida también, más allá. Y que hay veces que se nos olvida. Sí. En TikTok, desde luego, hay millones de vídeos que sirven para compartir conocimientos, para formar, para entretenerse y también TikTok como plataforma social, lógicamente, tiene sus propios ajustes para trabajar contra esos comportamientos que pueden resultar negativos. Y son ajustes configurados por defecto, especialmente para proteger a los menores de edad y que además varían dependiendo de su edad. Vamos a ver un vídeo que lo explica. Verás que tienes algunos ajustes ya programados por defecto para poder garantizar tu seguridad y privacidad. Por ejemplo, si tienes entre 13 y 15 años, tu cuenta será privada. Esto quiere decir que solo los seguidores que tú aceptes podrán ver y comentar tus vídeos. Tampoco podrás enviar ni recibir mensajes directos, usar las funcionalidades dúo y pegar, y los vídeos que publiques no se podrán descargar. Si tienes entre 16 y 17 años, tendrás más opciones para que seas tú mismo el que puedas elegir cómo configurar y gestionar tu cuenta. Podrás elegir si tu cuenta es pública o privada. Y los comentarios estarán abiertos a todo el mundo, a no ser que seas tú el que decida limitarlos. Eso es lo que me interesa ahora, hablar de edad, hablar de números, con dos preguntas. En este caso, y es ¿a partir de qué edad tú recomendarías como experta poner a un joven delante de una pantalla y cómo, como padres o como docentes, lo podemos acompañar en cada edad? Pues para eso tenemos que distinguir qué tipo de pantalla. Es decir, no es lo mismo una tablet con conexión solamente a la Wi-Fi, sin datos, que hablar, como decíamos antes, de un smartphone con conexión a Internet. Es decir, cuando hablamos de una tablet, sabemos que pues, los menores más pequeños empiezan a utilizar la tablet a lo mejor desde edades más tempranas. No obstante, sí que es verdad que los profesionales sanitarios, desde la Asociación Americana de Pediatría, la Asociación Australiana, la Española, todos los pediatras recomiendan, es verdad, poner a los menores normalmente de 18, 24 meses e impactarles con dispositivos tecnológicos o con tecnología. ¿Por qué? Porque interfiere en su desarrollo psicomotriz. ¿Eso significa que no puedo poner los dibujos a mi hijo o a mi hija con 18 meses o con 24 meses? Es decir, no, obviamente no. Si se les puede poner en algún momento los dibujos en el móvil o en la tablet, lo que significa y recomiendan los profesionales sanitarios es que no pueden o no podemos utilizarlo como chupete digital, que es lo que muchas veces estamos viendo hoy en día. Es decir, que a veces de padres y madres no se dan cuenta de que efectivamente este impacto de los impulsos, como pueden ser los colores, los sonidos, hace que no se desarrolle como debería en estos niños tan pequeños, pues es todo lo que es el desarrollo psicomotriz, como decíamos, en el cuerpo de los pequeños. Eso es una cosa, es decir, lo que nos recomiendan, y otra cosa es a qué edad se debería dar este primer móvil, que es la pregunta estándar que nos suelen hacer los padres. Indiscutiblemente no hay una edad, es decir, y yo creo que no deberíamos dar nadie una edad estándar a las familias, puesto que no la hay. Es decir, cada familia es un mundo con sus necesidades, con sus características. Incluso dentro de cada familia, cada hijo, nosotros las que tenemos más de un hijo lo sabemos. Es decir, cada niño que tenemos es diferente y tiene unas características diferentes con su responsabilidad, con su personalidad, y seguramente no le daríamos tecnología a la misma edad. Entonces, eso depende y nadie mejor que un padre, una madre, una familia para saber
a qué edad está preparado ese niño o una niña. Y es más, no solamente a qué edad está preparado por su madurez, por sus características, por su personalidad, sino también la familia. Ojo. Es decir, ¿tiene tiempo la familia para poder dedicar tiempo a esa mediación parental, a esa supervisión que tenemos que tener para poder nosotros no ser o no tener un conocimiento desde luego profesional del mundo de la tecnología y las redes sociales, pero sí, por supuesto, estas mínimas competencias básicas para poder explicarles lo mínimo de configuración de un perfil, de la privacidad, de la seguridad y acompañarles y guiarles? Entonces, recomendaciones, si la familia decide dar los dispositivos tecnológicos a edades más tempranas, indiscutiblemente lo que se recomienda es que utilicen controles parentales, porque sí que les va a facilitar pues limitar horarios, poder asegurarnos que no accedan a contenidos o webs inapropiadas. Esto les va a ayudar mucho a las familias. ¿Significa que un control parental nos va a salvaguardar y va a proteger al niño o a la niña de todo lo malo que va a poder encontrar en la red? Mucho menos. Por supuesto que no. Al final, los mejores controles parentales somos nosotros, las familias, porque, como te decía antes, los padres educamos. Un control parental no educa. Entonces, no podemos delegar tampoco en el control parental todo lo que es la educación digital que debemos darles. Es simplemente otra herramienta que nos va a ayudar, pero tenemos que estar ahí también nosotros. Por supuesto. Por supuesto que una familia es un mundo y lo que estamos tratando como gran tema es como la vida misma, no, nada es fácil. Ángela, quería saber tu opinión en estos ajustes para proteger a los menores como creadora de contenido, ¿cómo lo ves? Claro, yo iba a decir a Laura también, y también depende muchísimo del entorno, ¿no? Quiero decir, todos hemos vivido en momentos, yo por ejemplo, como tenía una hermana mayor, pues a mi hermana mayor la trataron de un motivo, en este caso ella era mucho más madura que yo, pero también es porque el entorno, como van evolucionando las cosas, pues es totalmente distinto. Y luego una cosa que a mí me parece súper positiva, que en este caso tiene TikTok y de lo que dice Laura, es que lo que dice de que el control parental no lo es todo, es porque también tenemos que hacer ese acompañamiento con los más menores para ir depositando de poquito en poquito cierta confianza en ellos y que ellos vayan siendo cada vez más dueños, en este caso, de su privacidad y de su seguridad. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con lo que ella plantea de si estamos ante un niño, pues yo que sé que es muy adolescente, incluso preadolescente, es decir, te tenemos que acompañar, te tenemos que poner estos controles parentales, incluso explicarlo y hacerlo del modo de que ellos entiendan que no es censura. Yo creo que esto, como padre y como madre, tiene que ser súper complicado, pero también hacer entender al menor que todos son etapas y que hay que vivir esas etapas y darles los pros que tiene, pues que solo puedas ver cierto tipo de contenido o que en este caso el contenido que tú subas a TikTok no lo pueda ver todo el mundo y hacerles entender porque esto es positivo y que no se quede en un mamá, es que yo quiero ser famoso y tú me lo estás evitando, ¿no? Es que fíjate, los padres que conocemos a nuestros hijos lo sabemos. Si cuando tú con tu hijo o con tu hija te cuesta simplemente que se ponga a hacer los deberes, que recoja su habitación, que nos ayude con pequeñas labores, tareas de la casa. Es decir, que todo es como un mundo, una batalla. Nos va a costar si lo introducimos ya a esas edades también en el mundo de la tecnología, que tenga ya su primer smartphone, que tenga ya presencia en la primera red social, va a ser otra batalla más con la que vamos a tener que batallar y nunca mejor dicho. Entonces, a lo mejor en esos casos, esa familia prefiere retrasar lo máximo posible la entrada de ese menor en el entorno digital porque está viendo que todavía ese niño no tiene la responsabilidad adquirida ni la madurez porque lo está viendo en el día a día. Entonces, sí. O sea, lo vemos con nuestros hijos. Sí, y aún así, y esto yo ya es una opinión mía personal que probablemente Laura tenga mucho más criterio a nivel profesional en lo que respecta a las familias, pero lo que decía, yo creo que también es importante el entorno y tampoco hacer, a lo mejor como familia no estás preparado o crees que tú lo pospondrías más y tal, pero si tu hijo ve en su entorno que eso ya se empieza a propagar en sus compañeros y tal, tú por supuesto tienes la última palabra, no voy a decir yo lo contrario, pero que también hay que vivir en el mundo en el que vivimos. Yo creo que la tecnología en este caso siempre es muy positiva y creo que es mucho más favorable llegar y decir, venga, hijo, vamos a hacer este proceso juntos, ya ha llegado el momento, vamos a hacerlo ahora, que no postergarlo muchísimo porque entonces van a ver como que tú eres un enemigo, un obstáculo para que él pueda acceder a ese mundo digital. Sí. Creo que ya me habéis contestado, pero aún así quería insistir, quería insistir en este caso, como madres y padres. Laura, tú ves positivo, entiendo,
que las restricciones sean cada vez menores en función de que el hijo, la hija o el alumno vaya creciendo. Pero también, por lo que me estás diciendo, es adaptable a cada persona, es adaptable a cada familia, somos un mundo, pero el hecho de que esas medidas sean cada vez menos restrictivas en función de la edad tiene su sentido, lógicamente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Habrá, como decía, habrá niños que seguramente con 12 años o con 13 años sean mucho más maduros y otros que con 15 aún no lo sean, efectivamente. Pero sí que, indiscutiblemente, como decíamos, el objetivo es al final que vayan teniendo esa autonomía digital progresiva y que el acompañamiento finalmente sea mucho menor. Pero sí que un poco lo que decía Ángela, siempre es mucho más fácil conversar y dialogar y reflexionar y poner normas y límites con un menor de 11, 12 años, de 10, 11, 12 años, que con un adolescente de 15, 16. O sea, eso también lo tenemos que conocer los padres. Todo tiene pros y contras. Adelantar la tecnología a lo mejor nos hace tener que estar mucho más presentes y supervisar mucho más y dedicarle más tiempo. Retrasarla tiene que a lo mejor evitamos antes o retrasamos los riesgos, pero indiscutiblemente el intentar dialogar con luego ya un adolescente de 15 o 16 años es mucho más complicado. Entonces tendremos que pensar qué nos compensa más. La estrategia que quieres llevar a cabo. Por supuesto, la educación también tiene estrategia y gran capacidad de flexibilidad y de adaptarse a cada momento y a cada edad. Como madre de hijas mayores de 13 años, me gustaría que ahora empezáramos a hablar del tema de la sincronización familiar, que permite a los padres y a las madres vincular su cuenta de TikTok a lo de los hijos adolescentes para decidir, y como estamos comentando, para decidir de forma conjunta cómo quieren que sea su experiencia en TikTok. Vamos a ver en un vídeo cómo se configura. Esa es una herramienta, desde luego, muy útil para padres, madres, docentes, y en este caso la pregunta, Laura, es como experta con ese contacto que tú tienes directo con las familias, ¿qué es lo que más te piden, lo que es lo que más te consultan en cuanto a este tipo de funcionalidades? Pues fíjate, la sincronización familiar yo creo que es una herramienta imprescindible, porque una de las cosas que me he encontrado mucho en las aulas de padres, cuando hablamos de los riesgos que puede haber, que los hay, indiscutiblemente como en cualquier plataforma, de contenidos inapropiados que pueden encontrar los menores, muchas veces los padres, que además tienen presencia, hijos menores, además de 13 años, y me lo reconocen en edades, además en edades muy tempranas, muchas veces me dicen, no, pero si no tiene perfil propio, si no le dejo subir vídeos, lo hacen a través de mi perfil. O incluso me dicen, si a lo mejor lo hacen sin ni siquiera están registrados, ven TikTok sin cuenta registrada. Entonces, claro, no entienden que todavía eso es mucho más peligroso aún, porque están accediendo a todo el contenido total de la plataforma sin ninguna restricción, sin ningún filtro, sin ningún límite, y eso es lo que no llegan a entender las familias, que precisamente lo que tenemos que hacer es filtrar y poner límites y utilizar las herramientas, por supuesto, como la sincronización familiar para poder realizar un filtrado y poder decir, este es el perfil de un menor y realmente no quiero ni que le envíen comentarios, ni que puedan hacer dúo, ni que puedan pegar, ni que nadie le pueda enviar comentarios o realmente contenido inapropiado. Y eso es lo que les tenemos que hacer llegar a las familias, que precisamente un menor de 13 años y mucho menos de 13 años no puede acceder a todo el contenido en abierto que hay en TikTok porque hay contenido para adultos. Y esos menores no están preparados, por supuesto, para ver este tipo de contenido. Y luego, por supuesto, también debemos pedir e intentar pedir a las plataformas también la responsabilidad de que intenten introducir métodos más potentes para verificar la edad de los menores. Que no sea simplemente el poner
tengo 13 años, o tengo 14 años, o tengo 18. Es decir, porque al final los menores ya sabemos que donde está la mira está la trampa y es muy fácil para ellos decir, no, sí, tengo 14 años, tengo 16, y simplemente pues hagan esas pequeñas trampas y al final consigan acceder a funcionalidades para mayores de su edad y a contenidos que no deberían. Ángela, veo que asientes. Porque a mí me parece que además, yo lo digo, yo cuando tenía mis primeras redes sociales, yo no puse la edad que tenía en ese momento, que creo que no teníamos acceso a tantas cosas y tal, pero aparte de que lo que dice Laura me parece súper importante, de que es un gran error, no, el niño usa TikTok desde mi plataforma, que ya lo he explicado estupendamente, yo creo que es, como padres y como docentes tenemos que hacer la explicación a nuestro hijo de por qué tiene la importancia de que digan verdaderamente la edad que tienen en ese perfil, porque es muy fácil que tú crees con tu hijo un perfil, incluso lo hagáis juntos y tal y cual, y si el niño no entiende y se quiere revelar y quiere ser mayor y acceder a todo tipo de contenido, siempre luego va a poder crearse un perfil ajeno a que tú lo sepas y tener acceso a todo ese contenido. Entonces, es una labor de decir, mira, hijo, si tienes 13 años, ya no solamente por la sincronización familiar que acabamos de ver, sino por los propios límites que pone TikTok a los perfiles de 13, 15 o 16 años, pues que ya son no ver cierto tipo de contenidos, o que los vídeos que sube tu hijo no se van a ver en el para ti de los mayores de edad, que a mí me parece un punto súper clave, explicarle ese tipo de cosas para que él entienda que el que eso lo estáis haciendo así, una vez más, no es en pro de hacerle una censura, sino es para que lo bien. Y yo creo que también hay que explicarles mucho a los niños dónde está el éxito en esto de TikTok, porque creo que en el mundo en el que vivimos lo que queremos es ser famosos, ser nuestra influencer, tener esta visibilidad y que el vídeo tenga muchísimas visualizaciones. Y claro, con muchos de estos límites, estos menores no lo van a poder conseguir porque solo van a poder ver los vídeos sus amigos, solo van a poder comentar ciertas personas. Entonces, yo creo que hay que hacer también un trabajo de hacerles entender dónde está el éxito. Hijo, pues a lo mejor lo que tienes que hacer es, si quieres crear un contenido para ser igual que tal influencer, que me parece fenomenal, que sea bonito, que a ti te guste, que a ti te aporte, que te parezca original y ya no tanto que se te convierta en viral, que para eso ya habrá tiempo. Desde luego no hay duda que con estos comentarios que estamos escuchando de nuestras dos invitadas de hoy queda muy claro lo necesarias que son este tipo de sesiones, porque somos los padres y los docentes los que también necesitamos educación para luego traspasar, en este caso, el conocimiento de estos límites. Y también una parte de la obligación que tenemos como padres y como docentes antes de que existiera la tecnología era evitar el acoso, ahora tenemos que hablar de evitar el ciberacoso. Por ejemplo, gracias a herramientas que vamos a abordar ahora de seguridad, cómo gestionar, por ejemplo, los comentarios de los vídeos e incluso añadir filtros para que no aparezcan comentarios con palabras clave como insultos. También bloquear a esos usuarios que sabemos que molestan, algo que puede venir muy bien, para evitar situaciones negativas como vamos a ver en este vídeo. Debes saber para estar seguro en TikTok. Hola, soy Blondie Muser, creadora de contenido en TikTok. Por desgracia también recibo comentarios desagradables, pero es que no me han llevado a que sea una mujer fuerte e independiente. Y te voy a enseñar cómo puedes controlar los comentarios en tus vídeos. Puedes evitar que se agreguen palabras que no quieres en comentarios de esta manera. En la configuración de privacidad tienes que hacer clic en comentarios y activar filtrar por palabras clave. Ahí añades todas las palabras que quieras filtrar y le das a hecho. Y ya estaría. Y no olvides que también puedes bloquear a los haters presionando en sus cuentas y haciendo clic en bloquear. ¡Ale! ¡Chao pescado! ¡Chao pescado! También es importante saber que si encontramos contenido inapropiado lo podemos reportar para que ese contenido sea eliminado. Vamos a enseñaros cómo. Estar seguro en TikTok. Chavales, estoy aquí para contaros cómo reportar contenido inapropiado en TikTok. Ser parte de la comunidad de TikTok es un privilegio, pero también conlleva una responsabilidad, por lo que es muy importante tomar medidas cuando veamos algo que no está bien. Cuando veas un comentario o un vídeo que no te mola nada, mantén pulsado y haz tap en denunciar. Y si lo que no te gusta es una cuenta en sí, toca en los 3 puntos de arriba a la derecha y haz tap en denunciar. Solo para que lo sepas, denunciar a alguien o algo no afecta en tu página de para ti ni en cómo TikTok clasifica tu cuenta. Es una simple contribución para que TikTok sea un lugar mejor, así que no hay nada que perder.
En cuanto a estas situaciones, Laura, ¿qué consejos les darías tú a los padres, a las madres, a los educadores en este tipo de situaciones? Pues mira, para empezar, lo más importante, como siempre, nos volvemos a ir al tema de la educación. Y en este caso, será en el mundo analógico. Es decir, primero vamos a trabajar en el mundo analógico antes de empezar a educar en el mundo digital. Es importantísimo, primero, hacerles entender qué es exactamente el acoso y en este caso el trasvase a la parte digital y al ciberbullying. Yo que sufrí acoso durante muchísimos años en el colegio y luego lo he arrastrado durante toda mi vida, sé que hay que hacerles entender que no pueden permitirse ser insultados, ser vejados, o sea, que ellos tienen que saber lo que es el maltrato, lo que es el acoso, porque lo que nosotros vemos es que muchas veces no saben distinguir, o sea, no saben que están siendo acosados, que están siendo insultados, o sea, ya a veces lo normalizan. Entonces nosotros como padres y como docentes tenemos que explicarles que esto no lo pueden permitir, que realmente eso es un acoso. Y tenemos que hablar de salud mental. Tenemos que hablar de salud mental en casa, tenemos que hablar de salud mental en los centros escolares y luego, por supuesto, que ellos entiendan que tanto el acoso, que sí que es verdad que la mayoría de las veces es presencial, pero luego se traslada 24 horas, 7 días a la semana a través de las plataformas digitales, esto lo pueden, por supuesto, denunciar como lo hemos visto a través de las redes sociales. Importantísimo para las familias que hay que guardar siempre las evidencias, siempre. O sea, esto es muy importante, aunque la primera cosa que en caliente nos den ganas es de bloquear al usuario o a la persona o al compañero o compañera del colegio que le esté haciendo esto, que nos den ganas de borrarle, bloquearle. Primero hay que hacer pantallazos de todo, hay que grabar los vídeos, hay que guardar evidencias, pues si en algún momento tenemos que llevarlo a los cuerpos de seguridad destinados a esto y hay que denunciar. Entonces eso es muy importante, siempre guardar evidencias de todo y, por supuesto, escucharles siempre, desde, como hemos dicho, siempre no desde la crítica, pensando que son víctimas y que estamos ahí para ayudarles. Sin duda. En tu caso, Ángela, ¿cómo es la experiencia en este caso con este tipo de herramientas? Claro, yo tengo una experiencia completamente diferente a la que está contando Laura. En este caso, yo es más como creadora, ¿no? La verdad que particularmente en TikTok, que es algo que hemos venido a hablar hoy, en Sataka tenemos muy buena suerte y la comunidad que tenemos es súper positiva y a grandes rasgos no recibimos muchos comentarios que sean muy negativos, aunque todos sabemos que los comentarios en Internet pues siempre pueden, como la gente se escuda, lo que ya sabemos todos, ¿no? Pues se creen con el derecho a dejarte cualquier tipo de comentarios. Entonces yo aquí pues tengo varias cosas que comentar. Para empezar, nosotros es verdad que yo no he tenido que hacer uso de estas herramientas que pone a nuestra disposición TikTok para hacer el filtrado de comentarios por palabras o incluso puedes poner un filtrado para poder, dijéramos, tener que aprobar los comentarios antes de que se publiquen para que nos hagan públicos directamente y dijéramos, no emborronen pues, la imagen pública que tengas. En el caso de un niño, yo entiendo que si le ponen un comentario directamente ya es público, que le han insultado, para él es una vejación muchísimo más fuerte que si él lo ha podido ver en su intimidad, haber aprobado que ese comentario se ponga, etcétera, etcétera. Entonces, en general, como digo, yo no he tenido en esta plataforma tantos problemas. Por supuesto, alguna vez tienes algún que otro comentario que lo sé borrar, o bien sea porque te están atacando a mí o a mi compañero, en este caso que salimos en TikTok de una manera muy directa, o bien porque hay spam, porque esto también es otra cosa que hay en TikTok, que puedes directamente bloquear a un perfil, porque probablemente incluso sea un bot que te está dejando mensajes de spam y todo eso. Pero más allá de la experiencia en TikTok como una plataforma, yo sí que tengo experiencias en otras redes sociales en las que he tenido que ocultar muchísimos perfiles, muchísimos comentarios, pero es verdad que, y creo que se me ve, o sea, yo entiendo perfectamente qué son estos comentarios, tenemos la madurez de que no te afecten nada. Entonces, aparte de todo el tratamiento que estaba diciendo Laura, yo creo que también hay que hacer entender a estas nuevas generaciones la importancia que hay que dar a estos comentarios y la que no hay que darle, que en este caso yo sí lo que critican es mi trabajo, pues saber si es una crítica constructiva o si es una cosa que van a atacar directamente sin ningún motivo. Y entonces eso también hacerlo ver a los niños, en este caso, para que lo que pongan en un comentario no le afecte tanto de manera personal, que entiendo que en un primer momento y cuando somos más inseguros en esas tempranas edades es más difícil de tolerar,
pero que como va a ser parte de nuestro día a día y los comentarios van a estar ahí, pues hacer ese aprendizaje de, pues eso, darles la importancia justa. Quizás se estén preguntando, los que nos están siguiendo a continuación en directo, os estáis preguntando qué es lo que hace TikTok con esos contenidos que reportamos. Vamos a verlo. Debes saber para estar seguro en TikTok. ¿Qué tal? Soy Animalice21 y aquí os traigo algunas cosas que debes saber sobre la seguridad en TikTok. Vale, os voy a poner un ejemplo. A ver, Rulas, ¿alguna vez has intentado denunciar algo pero TikTok te dice que no infringe las normas de la comunidad? Pues sí lo he hecho. TikTok revisa todos y cada uno de los informes que envías. Hay equipos de expertos que trabajan 24 horas al día, 7 días a la semana, por todo el mundo. Ellos evalúan el contenido según las directrices comunitarias que encuentras en la aplicación. Eliminan de inmediato cualquier contenido que las infrinja y tú recibes una notificación sobre el estado de tu informe. Yo tengo una pregunta. Dime, Rulas. Si el vídeo no infringe las directrices pero igualmente tú no quieres verlo, ¿qué pasa? Vale, en ese caso puedes usar el botón no me interesa para eliminar ese vídeo o cualquier otro vídeo similar de tu sección para ti. TikTok es una comunidad segura e inclusiva. ¡Y que así siga! Es muy frecuente y todos sabemos que los menores utilizan Internet para buscar soluciones a sus problemas, unos problemas que pueden estar relacionados con la salud mental, como hemos comentado, o también desórdenes alimenticios como la anorexia, la bulimia o incluso la violencia de género. Y son problemas que muchas veces, quizás hasta en casa, los adultos desconocemos. Nosotros hemos hecho la prueba de buscar ese tipo de contenidos y lo que hemos visto es qué pasa cuando buscas alguno de esos términos en TikTok y la plataforma nos muestra guías y recursos de ayuda como, por ejemplo, el punto violeta contra la violencia de género o el teléfono de contacto de la asociación Adaner contra la bulimia. Quiero recordaros a los que nos seguís en directo que dejaremos unos minutos al final de esta charla para cualquier pregunta, reflexión o consulta que queráis hacer a nuestras dos invitadas de hoy y lo podéis hacer mandándonos vuestro comentario. Pero tengo una pregunta sobre lo que acabamos de ver y en este caso es una pregunta para Laura porque ¿por qué crees que los adolescentes acuden a Internet directamente, quizá en muchos casos antes que a los padres o a los amigos? ¿Y cómo crees que les puede servir estos recursos como ayuda? Pues sin duda en el momento en el que estamos que tienen este acceso ingente a tantísima información, la adolescencia en general es un periodo en el que los adolescentes se intentan separar un poco de la familia y normalmente lo que decías tú, normalmente suelen ir a sus iguales para hacer todo este tipo de preguntas en general y consultar absolutamente todo, ¿no? Antes que a los propios padres, pero ahora indiscutiblemente con el acceso que tienen de información a Internet y a las plataformas sí que van a resolver sus dudas y a desahogarse y a exponerse o sobreexponerse en este tipo de plataformas. Por tanto, yo un poco apelo a lo que te decía antes, es importantísimo como es imposible al final poner puertas al campo y aunque por muchas veces intentemos limitar, poner filtros y poner miles de restricciones para que no puedan llegar los riesgos, no podemos filtrar absolutamente todos los contenidos inapropiados o peligrosos que puedan encontrar. Entonces, al final, lo importantísimo en todo esto es que, en este caso, por ejemplo, en cuestión de los contenidos relacionados con ProAna, ProMía y en relación a los trastornos de alimentación, lo importantísimo es fomentar la autoestima
de nuestros adolescentes, de nuestras hijas, de nuestros hijos, y que tengan esa capacidad de no estar pendientes, como antes decía a lo mejor Ángela, de la dictadura de los likes, que no les importe tanto lo que puedan opinar de ellos las personas que estén más pendientes de la persona que le comenta en Instagram o en TikTok o en cualquier plataforma, y de todos esos me gustas que le pongan, y que tenga esa suficiente autoestima para que no les afecte ese comentario, para que realmente no necesite ese chute de dopamina de los me gusta o de las visualizaciones de un vídeo, y que realmente no le importe el tener que sobreexponerse mediante vídeos o publicaciones. O sea, que al final la educación y nuestro trabajo sigue estando en el día a día con nuestros hijos. Y en el caso de las plataformas, por supuesto, todas las restricciones y todas las herramientas son indispensables, pero al final sabemos que muchas veces cuando un adolescente está preocupado por algo, se va a buscar el método de intentar encontrar contenidos más allá de las fórmulas que nosotros o los filtros que pongamos. Por tanto, también es importantísimo que los padres estemos pendientes de los síntomas de alerta. Es decir, que nosotros veamos cuándo puede ir algo mal en casa. Es decir, síntomas como que empieza a fallar algo en los estudios, que empiezan a ir mal las notas o los deberes en el cole. Vemos que le afecta el sueño, por ejemplo, que empieza a dormir mal. En los hábitos de la comida, por ejemplo, que empieza a perder peso, se vuelve más inestable en casa, más agresivo, empieza a contestar mal, no quiere estar, por ejemplo, con nosotros en casa, empieza a dejar de comer o cenar con la familia. Es decir, hay unos cuantos signos de alerta que nos hacen o puede hacernos dudar o sospechar de que algo puede pasar. Es decir, que puede estar siendo acosado o puede estar siendo víctima de ciberbullying o con algún otro síntoma de algún riesgo en Internet. Entonces, son pequeñas alertas y la familia tenemos que estar atentos para poder ponernos en marcha y poder actuar a tiempo. Pero a mí me parece, perdón, que os interrumpo, que el hecho de que estas plataformas, en este caso TikTok, a estas ciertas búsquedas traiga esta pantalla de, bueno, si tienes este problema, si estás haciendo esa búsqueda de violencia de género, este es el punto violeta, o si tienes este problema con la bulimia, tener tal, me parece súper positivo, como es lógico. Y es más, yo estaría a las plataformas a que esto lo hagan más, porque no podemos olvidar que ahora mismo TikTok es una de las plataformas que tienen más búsquedas por parte de los adolescentes. Así, por nuestra parte, ya los que somos más adultos, era como que ahora lo googleas todo, ¿no? Lo buscas en cualquier etcétera, pero ellos ya usan TikTok como esta herramienta de búsqueda. Entonces, a mí me parece que estas iniciativas están muy bien y es más, insto lo que digo a que sean más constantes. Y luego vuelvo a la importancia de tener la edad real en este perfil, porque de hecho, si no estoy equivocada, entre esos 13 y 15 y 16 años, pues de que ellos puedan hacer ciertas búsquedas está capada esa opción. Entonces, quizá no pueden acceder tan fácilmente a este tipo de contenidos que son más sensibles. Y luego la responsabilidad también ciudadana, ¿no? Un poco también lo que veíamos en el vídeo, es decir, que todos, ante un contenido que veamos inapropiado, tenemos que denunciarlo. Es decir, que tenemos que ayudar también a todas las plataformas a decirles, a saber entender cuál es el contenido que puede ser más nocivo. Ojo, es que hay una ingente cantidad de contenido que se crea al día, que es muy difícil el estar controlando tantísima cantidad de contenido. Entonces, también es responsabilidad de todos los que somos usuarios de las plataformas, cada vez que veamos un contenido que no es apropiado, no que sea solo ilegal, sino que también sea inapropiado, el denunciar esos contenidos para ayudar a todos los departamentos de gestión de contenidos que puedan borrarlos y eliminarlos. Es decir, con la ayuda de todos y cada uno de nosotros, de por qué bloqueamos, no solo bloquear al usuario, sino también denunciar esos contenidos por lo que sea. Estar cerca de los menores para saber lo que está ocurriendo en el entorno y, como decía antes, ciertas alertas. Yo creo que una de las alertas fundamentales es saber cuánto tiempo consumen, cuánto tiempo pasan delante de una aplicación o delante de una plataforma o delante de una pantalla. Es el tema que queríamos abordar ahora y es cómo controlar esos tiempos. Vamos a hablar de tiempo para pensar en cómo poder equilibrar el disfrute, por supuesto, de la tecnología, pero antes, como nos decía Laura, no solo del mundo tecnológico, sino también del mundo analógico. En TikTok se pueden encontrar funcionalidades que nos ayudan no solo a conocer, sino que tienen guías y acceso a recursos de ayuda para cuidar
ese bienestar digital. Vamos a ver cómo. ¿Quién nos iba a decir a los que tenemos cierta edad que los pulgares podrían ser protagonistas de ese control del tiempo? Laura, hablamos de tiempo. ¿Cuánto tiempo sería el correcto? Pues es fundamental. O sea, las normas y límites son fundamentales. Las normas, cada familia tiene las suyas según sus valores y según su filosofía de vida. Establece, pues, por ejemplo, no se sacan los móviles durante las comidas, las cenas, es un momento familiar. Es decir, las normas hay que establecerlas. Los límites pueden ser más flexibles. Es decir, los límites podemos flexibilizar y, como decíamos durante toda la charla de hoy, según van madurando, según van creciendo, podemos flexibilizar en esos límites. Y los horarios, pues tenemos que diferenciar también no solamente el número de horas, es decir, es bueno 2 horas pero 3 horas es malo para pasar del uso al abuso, sino en qué están consumiendo, qué tipo de pantalla o qué tipo de contenido está consumiendo. No es lo mismo que una niña o un niño esté 2 horas haciendo scroll así sin parar, consumiendo vídeo de manera compulsiva, que sin embargo, por ejemplo, está viendo vídeos, por ejemplo, educativos, sobre los mejores trucos de InShot y de Canva, porque quiere hacer un trabajo para el colegio sobre pues, hacer un vídeo con sus amigas y quiere pues, aprender a editar vídeos y luego hacer una presentación. Entonces, está viendo diferentes vídeos de diferentes cuentas educativas que les están enseñando a grabar con diferentes herramientas de edición. No es lo mismo. Es decir, no es lo mismo esas 2 horas en una niña que está haciendo scroll de manera totalmente pues, compulsiva, como te decía, y sin aprender absolutamente nada, de otra niña que realmente está haciendo un uso educativo y está utilizándolo con otro objetivo. Entonces, tenemos que indiscutiblemente poner unos límites de tiempo, sobre todo, como decíamos, a edades más tempranas. Cada familia más determina pues en horario de lunes a jueves no, o de lunes a viernes porque es en horario escolar, o siempre después de terminar la tarea, o solamente 2 horas, pero también qué tipo de contenido están consumiendo. Eso es importante. Por supuesto. En tu caso, Ángela, tú eres periodista, medio digital, grabas vídeos para TikTok. ¿Qué opinión te merece ese equilibrio? ¿Cómo se consigue? A mí me parece básico para mi propia salud. O sea, yo me paso el día entero delante de una pantalla, fuera y dentro de mi horario laboral. Entonces, soy muy esclava de esto y como lo soy yo, lo seremos casi todos los adultos y probablemente de la gente que nos está viendo y cuanto más los niños. Entonces, a mí el uso de estas herramientas que tiene TikTok y tiene tantísimas otras aplicaciones me parece básico. No solamente, o sea, yo tengo activado todo. Tengo activado en mi uso personal el que cuando pasan 10 minutos me manda una alerta a TikTok para decir, chica, ya te estás pasando, te manda una alerta en plan, ¿estás segura de que quieres seguir aquí? Tengo puesto un límite diario para tal, o sea, sobre todo, por lo menos para ser consciente, porque el primer día, y de verdad os insto a todos, a los adultos que nos están viendo, a los que estamos aquí, mirad el tiempo de uso que hacéis de las aplicaciones, porque yo cuando lo hice me asusté tanto que dices, de verdad estoy desperdiciando tantísimo tiempo de mi día delante de una pantalla y no estoy aprovechando todo lo que tengo a mi alrededor. Entonces, es cuando tienes que hacer una reflexión de ese uso, que nuestros hijos también lo tengan, supervisar con ellos delante, decir, ¿de verdad has pasado 3 horas de tu tiempo cada día durante esta semana delante de una pantalla? ¿Qué te ha aportado que no? ¿Esto merece la pena? ¿No le parece? Hacer análisis de todo eso y a partir de ahí poner en uso este tipo de herramientas que te va a hacer ser más consciente de cómo es tu uso en el día a día para no ser tan esclavos, porque es que si no, en el mundo en el que estamos, que además lo que decía Laura es un uso muchas veces compulsivo.
yo pienso en mí misma. Y eso que mi trabajo es hacer vídeos para TikTok. O sea, no estoy hablando de que lo hago por algo baladí, pero yo digo, si lo que no he visto en 10 minutos, ya... Si no lo he visto en 10 minutos, ¿qué me va a aportar más? ¿No? Luego dentro de un rato puedo volver porque quiero buscar otra cosa o me va a salir otro, o mañana veo otro tren porque yo tengo que estar siempre conectada a este contenido. De acuerdo, pero poner límites a nosotros mismos para hacer un uso mucho más sano. Y alternar con un ocio saludable. O sea, que Claro. eso es lo que les tenemos que explicar. Es decir, que les ponemos un límite de 30 minutos o 45 minutos y lo bueno es que alternen con un ocio saludable, que, o sea, que la tecnología no les deje dejar de hacer aquello que siempre han hecho, que es saludable, como salir a jugar con sus amigos, hacer deporte, ir al parque, ir al cine. Es decir, eso es fundamental y no deben dejar de hacerlo y lo tienen que entender. O sea, la tecnología es fantástica y estar en las redes sociales y ver vídeos, pero también tienen que seguir haciendo todo ese tipo de actividades que siempre han hecho y deben seguir haciéndolas. Y además lo que decía Laura de qué tipo de contenido ven, a mí me parece básico y que creo que, por eso decía al principio, que nosotros los adultos estemos metidos en estas cosas y que no seamos ajenas a las nuevas tecnologías y que sea algo que le gusta a mi hijo, es básico porque incluso tú puedes interactuar con él. Y lo que dice Laura, pues mira, he visto este truco de esta aplicación que te gusta tanto, a lo mejor te interesaría. O nosotros, por ejemplo, el contenido que subimos en Sataka es todo realmente didáctico, con la ventaja de que nos adaptamos a este lenguaje que tiene TikTok, entonces puedes ayudar a hacer un uso útil, incluso a que tu hijo aprenda algo, pero además con unos códigos y unos lenguajes que le van a resultar más entretenidos, más afines, etcétera, etcétera. Es de huir de la esclavitud y ayudar a los menores a que no se enganchen y sean esclavos de la tecnología, sino que vean la parte positiva que la tecnología nos ofrece y especialmente cómo TikTok puede controlar y buscar ese entretenimiento, la diversión y la formación que ofrece la plataforma. Vamos ya con las preguntas de nuestra audiencia de hoy. La primera pregunta es para Laura. Laura, ¿qué recomendaciones harías para guiar a los menores en que tengan criterio para poder distinguir información que no es fiable o detectar la desinformación? Es buenísimo, sí. Hoy en día, además, con tanta infoxicación de la que estamos rodeados, el fomentar este sentido crítico es primordial. Deben entender, además, desde muy pronto, que no todo lo que se encuentran en la red es veraz, es verdad. Por tanto, no solo lo que se encuentre a través de las plataformas o las redes sociales, sino simplemente lo que se encuentran o lo que les envían a través de una mensajería instantánea, de un WhatsApp o de un Telegram, porque muchas veces ese pantallazo, porque además lo que tendemos a llamar fake news ya puede venir por eso es mejor llamarlo bulo o desinformación y no fake news, porque puede venir a través de un pantallazo, de un meme, de un vídeo editado, es decir, desde cualquier formato, no desde una noticia como tal. Por tanto, deben entender que no todo indiscutiblemente es verdad lo que se van a encontrar en Internet o en las plataformas. Entonces, tienen que aprender a reflexionar y a desconfiar y no viralizar y empezar a reenviar eso que se encuentran o envían a través de cualquier canal. Verificar las fuentes. Es decir, esto que acabo de encontrarme, que me dicen que Cristiano Ronaldo va a dejar Emiratos Árabes, no sé dónde está, y va a volver al Real Madrid el próximo mes de abril, ¿es verdad? Se lo voy a enviar a todos mis compañeros del colegio, pues ojo, ¿de dónde viene? ¿Quién lo dice? Es decir, lo está diciendo algún diario deportivo, no hay fuente, es decir, no hay ninguna URL que lo esté diciendo, simplemente es un pantallazo que me ha mandado alguien. Lo voy a preguntar en casa, si alguien ha oído algo, lo voy a preguntar a mis profesores, es decir, contrastar mediante buscándolo en Internet, si realmente eso lo dice alguien más o solamente ese pantallazo que me han pasado, o a mis padres, es decir, verificar y contrastar y no creerse todo lo que encuentran, por supuesto, en las redes sociales o en Internet como tal, es muy importante. Y luego que no sean vagos. Quiero decir, porque nosotros también somos los vagos. Como mucha de esa información que nos llega hoy en día es en forma de vídeo, todos sabemos que muchos de los vídeos que hacen empezamos con la gran frase para llamar la atención y si te quedas a lo mejor con esa primera gran frase y no acabas de ver el vídeo y acabar de entender ese contenido, a lo mejor es una información muy sesgada que luego a lo largo de ese vídeo o de ese artículo sí que se explica, pero que tú te has quedado con esa pequeña frase que luego no es verdad. Y bueno, ahora además con ChatGPT ya apague, vámonos. O sea, leer la letra pequeña. Sí. La siguiente pregunta es para Ángela. Como experta en tecnología, ¿qué consejos nos darías para ayudar a proteger la privacidad y seguridad de los menores en Internet?
Bueno, es una pregunta súper amplia y que la podríamos hacer 6 sesiones solamente de ella, ¿vale? Entonces, yo creo que hoy hemos estado hablando de muchas cosas. Para empezar, podríamos hablar de que aparte de la aplicación de TikTok o de otras redes sociales, en nuestros móviles tenemos la oportunidad de poner, de capar algunas aplicaciones. Por ejemplo, nuestro hijo ya no tiene móvil propio o aún no lo tiene y le estás dejando el tuyo, saber a qué cosas puede tener acceso o a qué no. Poder también poner algún tipo de barrera a qué contenidos en formato de URL puede entrar. Ahí hay muchísima tela que cortar, ¿no? Pero aparte de eso, yo diría un par de cosas muy básicas que los más pequeños tienen que saber. Pues para empezar, entender qué datos están dando y dónde. Es decir, es muy fácil que yo quiero conseguir suscribirme o entrar en este acceso, voy a poner mi email, hacerles entender que esos datos que están dando de manera gratuita y a dónde van, que ellos lo entiendan y que, por tanto, procesen la información de dónde lo están poniendo antes de que lo pongan. Igualmente, hacerles entender que si suben una foto o algo, luego quizá no es tan fácil borrarla de cualquier sitio y que esa es una información muy útil, o sea, muy valiosa y que pueden estar. Cuando tú mandas una foto no sabes dónde está yendo y qué van a hacer con ella. Entonces, que sean muy conscientes de eso. Y luego, a nivel ya más de seguridad de contraseñas, una cosa basiquísima, pero que cuando somos ya los adultos nos cuesta, no me quiero imaginar a los adolescentes, por favor, un poquito de seguridad con las contraseñas, que no pongan cosas muy básicas y tal y cual. No obstante, como digo, aquí sería interminable, pero así como unas pinceladas. No tenemos mucho tiempo, pero sí hay otra pregunta, es la última y es para Laura. ¿Cómo se puede reeducar a las personas que hacen ciberacoso? Wow, esa sí que es importante porque normalmente siempre nos enfocamos en las personas que sufren, pero no en la persona que lo hace. Y precisamente también son víctimas. Es decir, la persona que hace ciberbullying o que hace acoso también es una víctima y normalmente creo que incluso me atrevería a decir que son personas que se sienten muy inseguras. Entonces yo creo que hay que trabajar con ambas, con todos en general, con todos los niños, la empatía. Es decir, es muy importante trabajar con los niños en general la empatía para que sepan lo que se siente, es decir, lo que la otra persona siente cuando dices algo que le puede hacer o poner triste, cuando le puedes hacer daño. Y esto hay que trabajarlo desde muy pequeñitos. Es decir, la empatía es algo fundamental que tenemos que trabajar también nosotros, los mayores, tanto la empatía como la asertividad, es decir, porque los pequeños también tienen que aprender a decir las cosas con respeto y con educación, pero también tienen que saber decir cuando algo no les gusta y cuando se sienten mal, pero hay que trabajar ambos valores y hay que hacerlo desde pequeñitos. Pero también tenemos que los padres pensar que nuestro hijo puede ser el que acosa. Es decir, que los padres a veces no queremos verlo y siempre nos pensamos que nuestro hijo es el que conocemos en casa, pero a lo mejor no se comporta igual cuando está fuera de casa. Entonces, es muy importante hacer esa reflexión y también hablar mucho para saber si en algún momento puede ser el que es una víctima por algo que le pasa y está haciendo daño a otros niños o niñas en un colegio. Esencial esa comunicación. Muchísimas gracias de nuevo a las dos y gracias a vosotros por vuestras preguntas. Hasta la próxima. Gracias.